Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando?, que como podéis imaginar es de temática histórica. Hola de nuevo, amigos oyentes. Ante vosotros tenéis el cuarto capítulo de mi podcast y como os comenté en el anterior, llega con una novedad que pienso puede ser interesante. Pero antes de empezar, quiero felicitar al ganador del sorteo del libro sobre la Segunda Guerra Mundial, @amebo, que sorteamos el pasado 28 de febrero. Espero que lo disfrute. Y ahora vamos a lo que nos interesa. En este capítulo visitaremos el Marruecos de los años 20, el Israel de las primeras décadas de la era cristiana y la Roma antigua. Esperamos que os entretenga. Allá vamos. Bueno, el relato de este capítulo es un hecho que influyó en la España de los años 20, no solo en el aspecto militar, sino también en el político de años posteriores. Hablaremos de una de las últimas cargas de caballería de los ejércitos modernos, también de una de las mayores derrotas de un ejército europeo frente a insurrectos africanos. Recordaremos una de las jornadas más negras de nuestra historia, el desastre de Anual, en el protectorado español de Marruecos. Pero para llegar a ese momento, antes vamos a ponernos en situación. Estamos en 1920, cuando se levantan las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim, uno de los jefes de esas tribus, y deciden plantar batalla al ejército español que dominaba el Rif desde 1912, después de unos acuerdos con Francia en los que se repartían Marruecos. Desde Madrid envían para controlar el levantamiento al general Silvestre, al mando de unos 10.000 hombres. Su intención es llegar a la ciudad de Alucemas y así controlar todo el área en poder de las tribus. El gran problema de su ejército es que está formado por tropas de reemplazo, sin instrucción ni experiencia en lucha, mal equipados y sin mandos aptos para el tipo de lucha que iban a encontrar. Silvestre, a medida que avanza, va creando unas pequeñas fortificaciones llamadas blocaos, pensando que les serviría para mantener contacto directo con Melilla, cuando realmente solo sirvió para que los rifeños pudieran castigar las líneas españolas e ir eliminando soldados sin demasiado esfuerzo, ya que se construyeron en zonas de difícil defensa, muy dispersos y sin abastecimiento de agua y bajo un sol de justicia. En junio de 1921, después de unos meses de espectacular avance español, lo que hizo que se confiara, la posición de Abarrán es atacada y tomada por los rifeños, pasando a cuchillo a toda su guarnición. Abd el-Krim, viendo la debilidad de las líneas españolas, decide atacar Higueriben, que está al mando del comandante Benítez. Enseguida la posición es rodeada y la guarnición, tras aguantar lo máximo posible y ver cómo falla un intento de auxilio por parte del general Silvestre, abandona la posición. Aquí es donde aparecen por primera vez nuestros héroes, el regimiento de caballería Alcántara, en el intento fallido de salvar a sus camaradas. Pues bien, el 22 de julio, Abd el-Krim y sus 18.000 hombres se plantan ante Silvestre, que se encuentra con 5.000 hombres en Anual. La posición es duramente castigada y el general ordena la retirada. La tropa entra en pánico y se declara una caótica retirada, entre gritos y miedos, hacia Melilla, y aquí es donde vamos a pararnos para hablar de nuestros héroes. Al regimiento Alcántara se le ordena cubrir la retirada. En ese momento cuenta con casi 800 hombres entre soldados y oficiales. Cuando empiezan a tomar posiciones, se encuentran con el desorden de la retirada y a los rifeños que no paraban de tirotearles desde las colinas cercanas. El jefe accidental del regimiento, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, comprueba que el enemigo trata de cortar el paso a miles de soldados que huyen.
Entonces reúne a sus soldados y, sabedor de que les está pidiendo un sacrificio, les anima con esta arenga. «Soldado, ha llegado el momento del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacemos, vuestras madres, vuestras mujeres, vuestras novias dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos». Dicho esto, se ponen en marcha los escuadrones protegiendo los flancos y la columna principal. A las 4 de la tarde han de dar el máximo de ellos, aunque ya habían tenido algunas escaramuzas importantes, como la de Chaif salvando a la columna pero perdiendo más de 70 hombres en su defensa, o disparando y dispersando a los atacantes de la columna de Tarfurit. A esa hora se encuentran en el cauce del río Igan, donde se atrincheraban miles de rifeños abriendo fuego sobre la columna principal. En el río se quedan atascados numerosos vehículos, casi todos ambulancias, que son tiroteadas por los rifeños. Al poco, los conductores son asesinados, por lo que el regimiento decide cargar como venganza, consiguiendo que huyan los tiradores. Pero tras esa pequeña victoria, ven como la ciudad de Drius está en llamas, por lo que deciden seguir escoltando a la columna hasta el monte Arruit. Allí, al otro lado del río Igan, reciben la última orden de carga de ese día: cruzar el río y acabar con los rebeldes. Aunque Primo de Rivera sabía que se dirigían hacia una muerte segura, ordena al regimiento cargar. Suenan las cornetas al inicio del ataque, y los 461 jinetes que quedaban del regimiento se lanzan en formación con los sables desenvainados. Los rifeños disparan, y les causan numerosas bajas, pero una vez acabada la primera carga, se reagrupan y vuelven a realizar otra. Los moros también tienen numerosas bajas, más incluso que los españoles, pero siguen disparando. Acabada la segunda carga, realizan una tercera, esta vez al trote, ya que los caballos empiezan a estar agotados. En esta muere el caballo de Primo de Rivera. Como la columna en retirada no se ha alejado lo suficiente, realizan otra carga, con todo lo que queda. Algunos soldados en pie, otros en mulo, pocos en caballo, y así hasta 8 cargas. Sí, 8. Monte arriba, sable en mano, entre balas enemigas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de las cargas, comentaros que la última carga, al no contar con suficientes hombres, se incorporaron los veterinarios, los médicos, el capellán, los herradores y hasta la banda de música. De los 691 hombres que salieron en defensa de sus camaradas en retirada, solo sobrevivieron 67. Desde luego, ese día cumplieron con su deber salvando la vida de miles de sus compañeros. El teniente coronel Primo de Rivera sobrevivió, pero, gravemente herido, murió 2 días después por culpa de la gangrena. El desastre militar sacudió a la opinión pública española, afectando a todos los estamentos políticos, incluido la monarquía. En 1923 se instaló una dictadura al frente de la cual figuró Miguel Primo de Rivera, hermano de nuestro héroe. En 1925 se realizó el desembarco de Alhucemas, primera acción para acabar definitivamente con el levantamiento de Abd el-Krim. Como curiosidad, comentaros que fue considerado durante muchos años como el mejor ejemplo de operación aeroanfibia y que sirvió de inspiración a Eisenhower para preparar el de Normandía. También, tras esa derrota, fue cuando se pensó en crear una unidad militar en Marruecos con soldados profesionales y que se especializaran en lucha contra el moro. De ahí surge el Tercio de Extranjeros, más tarde conocido como la Legión. Por último, unos detalles más. El regimiento de Alcántara queda prácticamente inservible para el resto de la guerra, aunque se crearon algunos escuadrones que sirvieron como escolta. Actualmente sigue existiendo, ya como regimiento acorazado de caballería Alcántara número 10, cambiando, claro, los caballos por tanques. Una de sus últimas acciones las realizó en Bosnia. Y el más importante, en el año 2002, este regimiento se le concedió la medalla laureada de San Fernando por esta actuación. Esta medalla es la más alta condecoración que puede recibir un militar español. Pues hasta aquí lo que quería comentaros este relato. Para mí el más emotivo de los que hemos explicado hasta ahora. Así que si queréis seguirnos, ahora pasaremos a la sección de libros con historia.
Hola, ya estamos de nuevo en la sección de Cine con Historia, y para hablaros de la película que comentaré, debo ponerme de pie porque la película se lo merece. Es Ben-Hur, película americana del año 1959, ambientada en Judea, en tiempos del dominio romano. Fue dirigida magníficamente por William Wyler y los actores principales fueron Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith y la actriz israelí Aya Hararit. Se basaba en la novela del mismo nombre escrita por Lewis Wallace en 1880. Existen otras versiones filmadas en los años 1925 y 2016. Todo en esta película es superlativo. Tuvo el mayor presupuesto hasta esa fecha, más de 15 millones de dólares. Se construyeron los decorados más grandes para una película. Se contrataron más de 10.000 extras. La batalla naval para esa época muy bien lograda. Se filmó con miniaturas en un enorme tanque de agua en los estudios de la Metro. La carrera de cuadrigas, de unos 9 minutos, es para mí una de las secuencias más famosas de la historia del cine, y la banda sonora, compuesta por Miklos Rozsa, es la de mayor duración creada para una película. Fue la más taquillera de 1959 y el segundo film más rentable solo por detrás de Lo que el viento se llevó. Consiguió 11 Oscars, un récord no batido todavía, aunque sí igualado, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Fotografía. Pues bien, narra la historia de Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano, antiguos amigos que vuelven a reencontrarse después de años sin verse, pero que un accidente involuntario los convierte en enemigos. Ben-Hur es acusado de atentar contra el nuevo gobernador, y Mesala lo encarcela junto a su familia. Condenado a galeras, en el camino un hombre se apiada de él y le da de beber. Ya preso, conocerá a Quinto Arrio, cónsul de Roma, al que salva la vida cuando se hunde su barco en una batalla. Como gratitud, lo adopta como hijo, con lo que consigue riquezas, títulos y fama, como campeón áuriga en el circo romano. Más tarde, decide volver a Judea, para vengarse de Mesala y reencontrarse con su madre y hermana, cosa que le resulta difícil, ya que han contraído la lepra y están desterradas de Jerusalén. Después de diversos avatares y de ver morir a Mesala en la famosa carrera de cuadrigas, las localiza cuando presencian la ejecución de Jesús de Nazaret, el hombre que le dio agua cuando estaba preso. Cuando Jesús muere en la cruz, su madre y hermana son curadas milagrosamente de la enfermedad. Dejando de lado el tema religioso, la trama engancha gracias a unas magníficas actuaciones por parte de casi todos los actores, sobre todo de Charlton Heston y Stephen Boyd. Alguna curiosidad más que he conocido al documentarme es que el papel de Ben-Hur se ofreció a Burt Lancaster, pero lo rechazó porque el guión le resultó aburrido. También a Paul Newman, que tampoco lo aceptó porque sus piernas no se veían bien con una túnica. Otros actores a los que se ofreció el papel fueron Marlon Brando, Rod Hudson, Jeffrey Horr y Leslie Nielsen. Finalmente quedaron finalistas Kirk Douglas y Heston, al que pagaron $250.000 de salario. Wyler pidió a Stephen Boyd que usara lentillas de color castaño para diferenciarse los dos personajes principales, ya que tanto él como Heston tenían los ojos azules. Ejecutivos de la Metro decidieron rodar la película en formato de pantalla ancha, a pesar de que a Wyler no le gustaba, pero le convencieron ofreciéndole un 8% de la futura taquilla, toda una fortuna en esa época. Y por último, comentaros que al principio pensaron rodarla en Israel, pero después de unos días las autoridades se lo prohibieron porque tocaba un tema religioso. Después de eso se decidieron por hacerlo en los estudios Cinecittà de Roma. Pues esto era todo lo que quería comentaros sobre esta magnífica película. Así que ahora pasamos a la siguiente sección de libros con historia. Antes de empezar con la sección de libros con historia, os vamos a comentar la novedad que os adelantaba al principio del podcast. Intentaremos contar con la presencia de algunos invitados que colaborarán en algunas de estas secciones. En esta primera ocasión, y espero que no sea la última,
Nos acompaña Gloria García, buena amiga y gran aficionada a la historia. Estudiante de historia en su juventud, seguro que ha sabido elegir un buen libro, así que no esperamos más y dejemos que Gloria nos explique su elección. Hola, primero de todo, darte las gracias por invitarme a compartir con vosotros dos de mis grandes pasiones, la historia y los libros. Cuando me sugeriste participar con una sección, estuve barajando varios títulos y finalmente me he decidido por el último Premio Planeta, Yo Julia de Santiago Posteguillo. Por varias razones, aunque solo os diré las dos para mí más importantes. La primera, porque ya he tenido el placer de leer varios libros de él y sabía que este último no me iba a defraudar. La segunda razón, porque ha elegido un personaje increíble, Julia Domna, una de las mujeres más importantes del Imperio Romano, sobre la que no se ha escrito demasiado. Quizás no tiene el tirón mediático que puedan tener María Antonieta o la reina Isabel la Católica, pero a mi entender fue tan o más importante que muchas otras sobre las cuales se han hecho no solo libros, sino varias películas y series. En este libro, Posteguillo hace un retrato para mí muy real de quién fue ella, una mujer nacida en Siria que por avatares de un oráculo acabó casada, gracias en gran parte a ella misma, con el futuro César de Roma, Septimio Severo. En la novela se puede vivir a la perfección una de las muchas etapas convulsas que tuvo el Imperio Romano. La novela arranca durante el gobierno de Cómodo, con descripciones de sus aberraciones tan bien descritas que solo tienes que dejarte llevar por la narrativa para vivir en primera persona las actuaciones del emperador en el circo. Julia fue, como otras muchas mujeres de la historia, una mujer inteligente y perfectamente capaz de gobernar un país, pero que le tocó vivir una época donde las mujeres no podían ser consideradas para nada más que esposas y madres. Afortunadamente, su esposo también debió de ser un hombre atípico y no tuvo reparos en ponerla a su lado y darle todos los honores que se le podían dar a una mujer en la Roma del 209 después de Cristo. No quiero desvelar demasiado sobre la historia de la novela, así que solo añadiré que es un libro apasionante, donde se viven intrigas políticas, guerras entre los múltiples candidatos a ocupar el puesto de César y, en general, la vida en Roma para las personas que estaban cerca del poder. Con esto me despido, hasta que Rafa quiera volver a invitarme para compartir otro apasionante cachito de historia a través de una gran novela. Muchas gracias. Después de este interesante comentario, creo que el oyente puede hacerse una idea de cómo es la novela Julia. Agradezco de nuevo a Gloria haber sido nuestra conejilla de Indias y si os ha gustado el formato, seguro que seguiremos haciéndolo. Espero vuestros comentarios. Pues dicho esto, aquí acaba el cuarto capítulo. Espero que os haya gustado y entretenido. El final de este capítulo es diferente a los anteriores, porque está dedicado a la memoria de mi padre, que ha fallecido hace unos días. A él, que le apasionaba el tema de la historia, le dedico también la canción con la que finalizamos el capítulo, El silencio. Seguro que le gustará allá donde esté.